Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy vamos a estudiar a la teoría celular. Yo les pregunto, ¿cómo podemos saber si algo está vivo? ¿Cómo sabes tú que algo está vivo y que algo no lo está? A ver si acuerdan, este tema lo hemos trabajado anteriormente. Adelante, pueden participar. ¿Cómo sabemos que algo está vivo y que algo no está vivo? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que deben tener todos los seres vivos? Células. Muy bien. Dime, por favor, tu apellido. Desde acá no logro verlo. Lozano. Gracias. Efectivamente, ¿no? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Como les decía, sabemos que algo está vivo porque lo que está vivo va a presentar célula. Un ratito. Todo aquello que está vivo debe tener célula. Como les decía, sabemos que algo está vivo porque tiene célula. Pero ¿de dónde viene ese conocimiento? Pues para entenderlo vamos a recurrir un poco a la historia de la biología celular. Se sabe que todo aquello que tiene célula es un ser vivo, o todo ser vivo debe estar formado por células. ¿Pero de dónde surge esto? Un poco de la historia de la teoría celular. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de Zacharias Hansen. Zacharias Hansen es la persona que fabricó por primera vez el microscopio. Ese tubo que observas ahí en la pantalla fue el primer microscopio. ¿Y cómo es que lo hizo Zacharias Hansen? Resulta que él era un fabricante de anteojos. Y como fabricaba anteojos, un día se le ocurrió poner un lente encima de otro lente para ver qué pasaba. Y se dio cuenta que las imágenes podían ampliarse bastante, dependiendo también de la distancia en la que se encontraban los dos lentes. Así que creó este aparato, que es básicamente un tubo donde están incorporados los lentes. Y este primer microscopio se lo vendió a ese señor, Robert Hooke. Robert Hooke era un hombre un lord inglés, es decir, una persona adinerada y reconocida en Inglaterra. Él compra el microscopio de Zacharias Hansen, que ya tenía algunas mejoras, aquí lo estamos viendo, este es el microscopio que compra, y con este microscopio Robert Hooke empieza a hacer observaciones. Las primeras observaciones que él hace, por ejemplo, observó al ala de la mariposa, la pata de la mosca, la cabeza de la mosca, la pata de la araña, y cada cosa que él observaba lo dibujaba en unas hojas grandes, hacía los dibujos muy, muy detallados. Se dice que las imágenes, los dibujos que hizo Robert Hooke eran tan detallados que parecerían que fueron fotografías, en una época donde lógicamente no había la fotografía. Él hizo diferentes dibujos de todo lo que observó, pero una de sus observaciones más interesantes fue cuando él observó una lámina de corcho. Tú conoces el corcho, es esa maderita que le ponemos a la tapa en la botella de vino. Entonces, él, cogiendo esta maderita, le hizo un corte finísimo, obteniendo una laminita bien fina. Y a esa laminita fina lo observó al microscopio. Y se dio cuenta de que esta estaba llena de pequeños agujeritos, ¿ya? Y lo dibujó y hizo la descripción en una hoja, ¿no? De papel que formó parte de su primer libro de microscopía. Él dijo, ¿no? Al observar, está escrito así, al observar la lámina de corcho, vi que en su interior estaba llena de células. Estas células eran celdas hexagonales, eran como celdas hexagonales del panal de abejas. Entonces, él usa el término célula para referirse a esos agujeritos que ustedes están viendo, que justamente es el dibujo de Robert Hooke. Y incluso menciona que se parecen a las celdas de un panal de abejas. Eso fue todo lo que él escribió.
pero las personas que leyeron el libro de Robert Hooke lo felicitaron y le dijeron, qué bueno que hayas descubierto la célula. Entonces, él es como que al comienzo él mismo no se dio cuenta de su descubrimiento y fueron las personas que leyeron su libro quienes valoraron aquello que él había descubierto. Lo cierto es que Robert Hooke descubrió la célula, como dijo su colega en una clase anterior de exposición, la célula él que descubre es una célula, son células muertas, no son células vivas porque ya sabemos que el corcho es una madera seca y lógicamente las células son muertas y lo que se ven ahí son las paredes celulares. Pero ya había empezado el inicio de una nueva ciencia que es la citología. Tiempo después aparece este otro científico, que en realidad inicialmente no fue un científico. Él se llama Anthony van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek era un vendedor de telas. Él vendía telas, pero las telas que vendían en esa época eran telas tejidas a mano, ¿no? Así como, por ejemplo, aquí en nuestra provincia, o en la región Huánuco, algunas provincias, por ejemplo, la provincia de Pachitea o el distrito de Churubamba, Santa María del Valle, tienen por costumbre de hilan la lana obteniendo un hilo muy finísimo. Y una vez que ya han obtenido ese hilo bien fino, lo tejen y hacen unas mantas, ya muy finas. Entonces, de esa manera, esas como mantas que nosotros tenemos acá eran las telas que él vendía. Y para que estas telas tengan un mayor costo, un mayor valor ante los que lo compran, ¿qué era lo que hacía? Él usaba una lupa, agarraba una lupa y al comprador le hacía mirar por la lupa, le decía, mira por la lupa. Y entonces el comprador veía el tejido, ¿no? Que estaba bien tejido todo. Entonces, este señor Leeuwenhoek se obsesionó por las lupas. Él quería fabricar la lupa que permitiera ver todo más grande. Y siendo de esa manera, se dio cuenta que la lupa, para que haga que la imagen se amplíe más, la lupa tenía que ser casi esférica, casi como una pelotita de vidrio, ¿ya? Pero ¿cómo lograr una lupa casi esférica? La única forma tendría que ser que esta lupa tuviera un vidrio bien pequeñito, porque los vidrios que ellos usaban no eran muy gruesos, eran los vidrios de botellas rotas para hacer las lupas. Entonces empezó a fabricar y fabricar hasta que logró obtener una lupa muy potente. Lo que están viendo es esa lupa. En un pedazo de lata rectangular, al centro, un circulito pequeño, ahí estaba su lupa. Y con esta lupa él observaba de todo. Pero un día se le ocurrió observar una gota de agua. Ellos tomaban agua del lago Delf en Holanda, él es holandés. Y entonces cuando tomó una gota de agua y lo observó en su lupa, mira, en esta gota, acá está un dibujo que representa lo que probablemente vio. En esa gota él vio que habían pequeños como animalitos moviéndose, nadando, girando en esta gota de agua. Entonces eso es lo que sorprendió a Leeuwenhoek. Quedó muy admirado y le contó a sus vecinos, a sus familiares. Lógicamente, todos los que lo conocían empezaron a decir que estaba loco. Perdón. ¿Por qué pensaban que estaba loco? Porque él andaba diciendo a todos que habían animalitos en el agua, unos animálculos pequeñitos. Y le decían, ese loco de Leeuwenhoek. Así que él, en su desesperación por ser considerado loco, le escribió a Robert Hooke, a él, al famoso padre de la citología que unos años antes había descubierto la célula y que también tenía un microscopio. Y le dijo que habían animalitos. Robert Hooke no le hizo caso, ignoró la carta, así que él, desesperado al ver que no tenía respuesta, le volvió a escribir, pero esta vez le hizo dibujos de los animálculos o animalitos que había visto en el agua y le mandó nuevamente otra carta. Esta vez Robert Hooke volvió esta vez sí tomó en serio la carta de Leeuwenhoek y recogió agua del río Támesis.
lo observó en su microscopio y al comienzo, la verdad, no vio nada. Pero no veía nada porque su microscopio no era tan potente como el de Leeuwenhoek. Así que tuvo que mejorar la luz, la iluminación, el lente, acercar un poco más los lentes. Y de pronto, después de 2 semanas de trabajo, Robert Hooke también vio los mismos animalitos que había visto Leeuwenhoek. Así que Robert Hooke dijo, sí, Leeuwenhoek es descubridor de esos animálculos. Ahora sí, Leeuwenhoek, ese señor, el holandés, se hizo famoso y respetado en Holanda. Y a partir de ese momento, él se puso a hacer más investigaciones. Investigó, por ejemplo, la sangre, qué cosa había en la sangre. Y ahí descubrió los glóbulos rojos. Descubrió también en el semen qué era lo que había y observó por primera vez los espermatozoides. También sacó el sarro de sus dientes, raspó lo amarillo de sus dientes y por primera vez vio las bacterias. Fue un gran investigador, uno de los más importantes que ha tenido la citología en toda su historia. Y él durante todo ese tiempo se dedicó a fabricar estos microscopios, que son lógicamente totalmente diferentes a cualquier microscopio que tú hayas visto, pero el hecho de que sea diferente no significa que no sea poderoso, un poderoso microscopio que permite ver muy bien los objetos. Hoy en día existen ya microscopios así como el de Leeuwenhoek. A ver, les voy a mostrar en un ratito. Voy a pausar. Ahora, Anthony van Leeuwenhoek, él fallece en el año 1674 y después de ese año ya no han habido invenciones, ahí está el microscopio, hasta el año 1820. Es decir, han pasado más de 100 años, mucho más, para que aparezca un nuevo investigador que haga algo relevante en la historia. Y ese nuevo investigador se llama Robert Brown. Robert Brown ya tenía un microscopio más avanzado, habían pasado casi 100 años. Entonces Robert Brown se puso a estudiar a las células de la planta llamada orquídea. Y al observar a la orquídea, vio que en el centro de la orquídea había algo, un corpúsculo oscuro. Entonces él dijo, se debe llamar núcleo porque está en el centro y debe ser importante. Y concluyó su investigación diciendo todas las células tienen núcleo. A partir de Robert Brown, todos los investigadores buscaban. Si querían estar seguros de que algo es una célula, pues tenían que encontrar el núcleo. Así, en el año, mira, esto fue en el año 1820, en el año de 1838, Matthias Schleiden, este científico, él era un botánico. Y Schleiden había estado estudiando diferentes tipos de plantas ya con un nuevo microscopio más potente. Había estudiado tallos, hojas, raíces de todo tipo de plantas y había encontrado que todas esas plantas tenían núcleo, sus células. Y entonces concluyó su investigación diciendo todas las plantas están formadas por células. ¿Cómo supo esto? Porque en todas las células él había encontrado el núcleo. Tiempo después, en el año de 1839, un año después de Schleiden, Theodor Schwamm, este señor que era anatomista y zoólogo, trabajaba en la Universidad de Berlín, en el Museo de Anatomía. Él quería observar las células de tejido animal, células humanas, de piel, de hueso, de sangre, diferentes células. Pero el problema era que las células, nuestras células, cuando tú lo pones al microscopio, son tan transparentes que no se logra ver si tienen o no núcleo. Aparte, se había dado cuenta que tenían formas muy irregulares, muy distintas. Y en esa época no estaban seguros de que un ser vivo estuviera formado por células. Se decía que el ser vivo estaba formado por células, gránulos, partículas, corpúsculos, o sea, le ponían de todo, no estaba bien claro de qué estábamos hechos. Así que Theodor Schwamm, como tenía sus dudas y sabía que no podía ver claramente a las células, tomó una decisión.
dijo, no veo las células porque son transparentes, lo que tengo que hacer es teñirlas. Así que él se fue a trabajar a una fábrica de pinturas y en la fábrica de pintura aprendió los usos de las diferentes pinturas y pigmentos intensos. Habiendo aprendido eso, durante un mes volvió a su laboratorio y empezó a teñir las células. Al teñir las células, pudo ver en todas las células, a pesar que tuvieran formas distintas, formas estrelladas, alargadas, globulares, diferentes formas tienen las células, se daba cuenta que todas ellas eran células. ¿Por qué? Porque en todas ellas se encontraba siempre el núcleo. Y es así que él dijo, ¿no? Todos los animales están formados por células, porque nosotros los humanos también pertenecemos a este reino animal. Y pasó que un día, por cuestión de suerte o será el destino, Theodor Schwann y Matthias Schleiden se encontraron, ellos no se conocían, y se conocieron y estaban en como digamos, una cafetería en Berlín, Alemania. Entraron y les tocó compartir mesa. Y ahí estando, decidieron hablar de sus investigaciones. Schleiden había dicho, yo soy el famoso Schleiden, he descubierto que todas las plantas tienen células. Y Schwann dijo, yo soy el famosísimo Schwann, he descubierto que todos los animales tienen células. Y fue el momento del descubrimiento, porque ellos dijeron, si plantas y animales tienen células, esto significa que todos los seres vivos estamos formados por células, ya que hasta ese momento se consideraba que los seres vivos eran únicamente plantas y animales. Los hongos estaban dentro de las plantas, incluso las bacterias estaban dentro del grupo de las plantas. Entonces, ellos dijeron, todos los seres vivos están formados por células, y la célula es la mínima unidad de la vida, lo cual hizo que Schleiden y Schwann propusieran lo que hoy en día se conoce como la teoría celular. La teoría celular nos dice que la célula es la mínima unidad o la unidad estructural de todo ser vivo, lo que forma la estructura de un ser vivo. También nos dice que la célula es la unidad funcional, ya que la célula cumple todas las funciones del ser vivo, la respiración, la digestión, el movimiento, la reproducción. También dijeron la célula es la unidad funcional, todas las funciones del ser vivo se realizan en la célula. Pero llegó un periodista, en esa época se daba mucho interés y mucha importancia a la prensa, le daba importancia, por ejemplo, a los científicos, le paraban persiguiendo, así como hoy en día los periodistas persiguen a un futbolista o a un artista, en esa época perseguían a los científicos. Y cuando le preguntaron a los científicos, le dijeron, muy interesante su investigación, felicitaciones, grandes científicos. Una pregunta alguien les hizo. Les dijo, ¿y cómo se origina la célula? Cuando les preguntaron eso, tal vez por la emoción, por los nerviosismos o lo que sea, no llegaron ellos a decir la verdad y dijeron una mentira. Ellos dijeron, la célula surge a partir de la luz. Eso es lo que respondieron. La célula surge a partir de la luz. Ustedes lo han visto, sí, con nuestro microscopio. Suficiente fue eso. Eso no era cierto, ellos no lo habían visto, pero querían dar una respuesta como que eran los más famosos del momento y respondieron con una mentira. Lo cual hizo que durante varios años muchos científicos dejaran de investigar el origen de la célula porque ya supuestamente Schleiden y Schwann ya lo habían descubierto. Así pasaron varios años hasta que apareció estos dos científicos. Mírenles bien la cara y recuerden sus nombres. El primero se llama Robert Rimac y el segundo se llama Rudolf Virchow. Rimac era estudiante de Virchow. Virchow era un famosísimo profesor de anatomía en la Universidad de Medicina en Berlín, Alemania. Era muy famoso en todo el mundo por sus estudios que había hecho en anatomía humana. Y Rimac se le acerca a su maestro y le dice, maestro, yo quisiera un día ser tan famoso como usted.
¿Qué podría hacer para ser tan famoso como lo es usted? A lo que Virchow le responde, tendrás que hacer un gran descubrimiento, algo que sea tan impresionante que deje a todos boquiabiertos, y así podrás trabajar incluso conmigo en la Universidad de Berlín. Rimac, emocionado, se puso a investigar, pero como no tenía tantos recursos económicos, no era adinerado, era un estudiante de una economía regular, entonces dijo, ¿en qué puedo hacer investigación? Casi todos los de su época investigaban animales grandes, ¿no? Ovejas, caballos, pero él decía cuántos animales tendría que comprar y para mantenerlos e investigarlos era muy complicado, muy caro. Así que se le ocurrió investigar en los huevos, ¿ya? El huevo de la gallina. Los huevos son baratos, cuestan mínimo, así que se dedicó a comprar los huevos de las gallinas, pero los huevos que ya estuvieran incubando, o sea, cuando esos huevos que se van a convertir en pollitos, no sé si me entienden, ¿ya? Él compraba esos huevos que ya estaban incubados una semana o 3, 4 días y rompía el huevito y como ese huevito se va a convertir en pollito, ya tenía sangrecita. Y siempre prefería los huevitos que recién se están incubando, o sea que todavía no está el pollito en sí, pero ya hay unas gotitas de sangre. Entonces, él sacaba esa gota de sangre del huevo y lo observaba en su microscopio. Pasaba horas y horas, 10 horas, 11 horas con el ojo pegado al microscopio. Y luego de tantas horas, empezó a ver algo especial. Normalmente todas las células que él veía eran redondas, circulares, pero llegó a observar algunas células que tenían esta forma, como un 8, como que se estuviera partiendo. Y cuando seguía observando y observando, lograba ver que incluso la célula se partía. Eso lo emocionó porque él estaba viendo la división celular, que la célula no surgía espontáneamente de la luz, sino que la célula surgía por división, que se partía. Entonces, este amigo Rimac, emocionadísimo, fue a contarle a su maestro, ¿no? Le llevó lo que había dibujado, lo que había observado, lo que había escrito, y le contó, le mostró a su maestro Virchow, le dijo, he descubierto que las células se dividen y todo eso. Virchow lo miró y le dijo, seguramente te has equivocado, porque ya han dicho Schleiden y Schwann que las células surgen de la luz, debes estar equivocado. Además, para que sea un conocimiento confiable, debe cumplirse en otras formas de vida, no solamente en el huevo de la gallina. Tienes que demostrar en más tipos de células. Entonces Rimac se encontraba en el problema en qué células ahora iba a usar para investigar. Se le ocurrió buscar los huevos del renacuajo, del sapo, ¿no? Ahí a veces ustedes habrán visto en los charcos hay renacuajos y ahí también hay huevos. Se puso a observar los huevos del sapo y observó lo mismo, células que se dividían. Consiguió también los huevos del pescado en lugares donde desovan los peces y logró observar lo mismo. Todo eso le tomó tiempo, le tomó horas y horas de observación en el microscopio y logró dibujar, logró anotar cuánto tiempo se demoraban en dividirse, todo el proceso. Hizo su investigación y lo llevó en su maestro Virchow. Cuando llegó en Virchow, él fue y le entregó a su maestro toda su investigación. Tome, maestro. ¿Y qué hizo Virchow? Agarró la investigación, así, lo leyó, y luego dijo, vete de aquí, no quiero volver a verte. Un hombre tan inepto, tan inútil, no puede ser mi amigo. Aléjate. Y lo votó, Virchow lo votó a Rimac. Pero el astuto Virchow se quedó con la investigación de Rimac. ¿Qué hizo? Sacó la primera hoja del título y puso una donde ponía su nombre. Puso su nombre, Rudolf Virchow, y le puso un título llamativo. Él puso el título Omnis célula es célula. Esa frase omnis célula es célula que él puso significa que toda célula proviene de otra célula.
Y así Rudolf Virchow pasó a la historia de la citología como el descubridor de que las células se dividen. Lógicamente, con el tiempo hubo un juicio, con el tiempo se reconoció los derechos de Rimac como investigador, pero de todas maneras, aún hoy en día, no dicen, ¿no? ¿Quién descubrió la división celular? Casi siempre se dice, ¿quién dijo omnicélula es célula? Pues eso lo dijo Virchow. ¿Y qué significa que toda célula proviene de otra célula? O sea, que hay división celular, lo dijo Virchow, pero todo eso lo dijo en función de la investigación de Rimac. Esto yo les cuento, queridos estudiantes, para que ustedes siempre tomen en cuenta que aquello que sabes, que aquello que estudias, que investigas, es algo valiosísimo y que debes mantenerlo. No debes dejarte llevar ni aún por tus maestros y maestras si te dijeran que eso no está bien. Tú persigue tus sueños, sigue investigando, sigue leyendo, sigue aprendiendo más y no te dejes llevar solo por lo que otros dicen. Comprueba. Es en parte a lo que hoy en día nos falta como sociedad, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por las noticias falsas cuando no estamos comprobando. ¿Cómo es que se supo que Rimac fue el que lo hizo? Es que hubo un juicio, fue un juicio bien largo, todo un juicio, él buscó pruebas, si bien es cierto, él había llevado pues su investigación en Virchow, él había llevado todo lo que había pasado a limpio, pero él tenía sus cuadernos de borrador, todas sus investigaciones, los detalles, incluso las muestras, ¿no? Y hoy en día, ¿verdad? Cuando uno visita Alemania, en Berlín, existe la casa de Rimac, existe el cuarto de Rimac, se ha conservado tal cual con su cama, su mesa, su microscopio, y ahí están sus muestras, sus apuntes, todo es como una visita tipo museo, ¿no? La casa se ha convertido en un museo para conocer un poco de quién fue y cómo es que hizo sus investigaciones. Y en el primer piso todavía se puede observar en los microscopios que tienen las células en división celular. Entonces, sí se llegó a demostrar, solo que fue un poco tarde, ¿no? Y como que la historia de la citología no le ha hecho mucho, como que no lo ha reconocido como debería ser. Y eso es lo que falta. Entonces, por eso es importante, descubres algo, compruébalo y públicalo. No esperes la aprobación de alguien más, porque de repente es importante primero que tú mismo te des la aprobación. Puedes consultar, pero no vas a dejarte llevar por otras personas.